Algo va mal con la salud sexual de los varones humanos. La media mundial de espermatozoides se ha reducido a la mitad en los pasados 50 años. Las anomalías en el esperma y el índice de esterilidad masculina han aumentado drásticamente. La incidencia del cáncer testicular se ha duplicado en los últimos 20 años. ¿Por qué? Actualmente los científicos creen que algunos productos químicos sintéticos son los culpables. Influyen en el sistema hormonal masculino y causan estragos en los elementos básicos del desarrollo sexual. El problema es que esos productos químicos están por todas partes. Algunas sustancias comunes están causando un daño profundo y permanente a los cuerpos en crecimiento. Los varones jóvenes también corren peligro. La media de espermatozoides de los jóvenes universitarios ha descendido drásticamente en décadas recientes. Un hombre joven normal produce menos de la mitad de espermatozoides que su padre, y hasta el 85% de ellos son anormales. Las pruebas contundentes de que los agentes químicos causan defectos sexuales van mucho más allá del estudio de la fauna salvaje. A mediados de los años 90 me sentía frustrada, porque nadie podía decirme nada sobre lo que estos productos les estaban haciendo a los niños. El estudio sobre la feminización de los caimanes ya se había publicado. Y también otro trabajo sobre la gran influencia de la química en la fauna salvaje. Y los niños, o los hombres, no son distintos a los caimanes en cuanto a configuración general. Por tanto, ¿cómo no iban a afectar a los humanos si estaban afectando a los animales? Por supuesto que hay diferencias. No es una relación recíproca. Pero creo que nuestro estudio puede alertar sobre la salud humana. Creo que puede alertar sobre la salud de los bebés humanos. La hormona del sexo, la testosterona, es un mensajero químico que resulta fundamental para el desarrollo sexual masculino. Algunos productos químicos sintéticos pueden alterar o bloquear el funcionamiento de la testosterona en el cuerpo, dañando permanentemente el desarrollo sexual de los niños varones. Esa alteración del funcionamiento del cuerpo puede ser la mayor consecuencia inintencionada de la revolución química del siglo XX. Al principio, pocos sospechaban que la química sintética podía ser tan peligrosa. Los insecticidas, como el DDT, se consideraban inocuos, incluso beneficiosos. Pero en la década de 1960, nuestro hábitat natural contaba una historia diferente, ya que determinados productos como los PCB y las dioxinas destruían el entorno. A partir de principios de los 40, las personas que estaban en edad de procrear estuvieron expuestas a esos agentes químicos en cantidad excesiva. Y en 1950 nació la primera generación de niños expuestos a esas sustancias en el vientre materno. Los más amenazados por esos productos tóxicos no son los adultos, sino los niños y los bebés. Pero los más vulnerables de todos ni siquiera han nacido. No hay duda de que los más afectados son los niños que aún no han nacido, porque el efecto es permanente y porque el feto tiene muy pocas defensas contra estos agentes químicos. Es un momento en el que todas las células están empezando a dividirse y a transformarse en órganos. Es algo que puede empezar ya a las 6 semanas de la concepción o incluso antes. Hasta hace poco los médicos creían que el feto estaba protegido de la contaminación por la barrera placentaria, pero el seno materno no proporciona tal protección. El feto podría estar expuesto a todo lo que le afecta a la madre. La diferencia es que el feto es muy sensible, muchísimo más sensible que la madre. Por tanto, la exposición es más peligrosa. Durante varias semanas tras la concepción, el embrión no es masculino ni femenino. Las hormonas sexuales organizan el proceso que determina si el niña. En la 6ª semana de embarazo, empieza a desarrollarse el aparato reproductor masculino. Es probable que la exposición química sea culpable del incremento del 200% de los defectos genitales masculinos.
Ahí es cuando un feto empieza a convertirse en niño. Si no logra pasar de esa etapa, con todos los procesos que deben tener lugar y que ocurren con una concentración muy baja de hormonas, ese niño no logrará una masculinidad completa en cuanto a la configuración esencial de un hombre. Tras el nacimiento, el bebé sigue expuesto a los agentes químicos de la leche materna. No hay duda de que cuando demuestras que la leche materna contiene contaminantes y luego examinas a los bebés tomándoles muestras de sangre y de orina y demuestras que esos contaminantes no solo están presentes en esos niños, sino que permanecen en su cuerpo, es algo que causa revuelo. Pero durante décadas la industria química ha preferido no probar sus productos en cuerpos que aún están creciendo. Quieren aplicar lo que pasa en un animal adulto para predecir lo que podría pasar durante el desarrollo de una célula, que luego pasa a dos y acaba transformándose en un bebé. El bebé se construye en el vientre materno, pieza a pieza. Y si algo entra en ese lugar e interfiere en el proceso de construcción, en la fontanería, en el cableado, en el cerebro, etc., ese niño quedará dañado para siempre. Sufrirá un daño irreparable. No se puede volver atrás y reconstruirlo. La química que amenaza a los niños no solo afecta a su desarrollo normal, también puede amenazar la supervivencia de la especie. Nuevos estudios demuestran que los fetos varones que no llegan a término son cada vez mayores. Hay pruebas contundentes de que la exposición química está matando a los niños en el seno materno. Cada vez hay más estudios que demuestran que entre la fertilización y el nacimiento, a los niños les está pasando algo. En dos palabras, que mueren antes de nacer. Anjunan alberga uno de los grandes misterios médicos de nuestro tiempo. En 2006, la reserva adquirió notoriedad mundial por sufrir uno de los descensos más agudos que se hayan registrado en el nacimiento de varones. En vez de la media normal, de mitad y mitad, aquí nacen menos de la mitad de niños que de niñas. Se revisaron los nacimientos en periodos de 5 años y resultó que la media era relativamente normal hasta principios de los años 90, cuando empezamos a ver un descenso en el número de niños. De 1999 a 2003 descendió mucho el número de varones nacidos. Creo que en la comunidad todos sabíamos que el lugar donde vivíamos nos traería consecuencias, pero no imaginábamos su gravedad. Era algo asumido como inevitable. Asistí a una conferencia en la Universidad de California, en San Francisco. Era una conferencia sobre salud reproductiva. En la sala estaban los mejores del mundo en la materia. Y dijeron que lo ocurrido en Anjunan era el primer signo de la extinción. Esos productos químicos afectan al feto del varón de forma desproporcionada. Así que el alto nivel de abortos del que informamos en nuestro estudio puede que en realidad indique que los fetos varones no prosperan. Y por eso se da esa tasa de natalidad descompensada. El descenso del nacimiento de varones es un fenómeno mundial. Actualmente hay más de 20 países industrializados en los que el nacimiento de varones ha disminuido misteriosamente. Desde 1970, el descenso suma ya casi 3 millones menos de nacimientos de varones. Pero el peligro no se da solo en comunidades muy contaminadas, como la de Sarnia, también existe en nuestros hogares, en los productos químicos que nos rodean a diario. Hay datos sorprendentes. De los 80.000 productos químicos en uso, el 85% jamás se ha sometido a pruebas sobre su efecto en los humanos. Hemos cubierto el hemisferio norte de productos químicos que sabemos que pueden transmitirse de la madre a sus hijos y afectar al desarrollo de esos hijos. Si no frenamos la fabricación y la liberación de esos productos químicos, pronto veremos disfunciones generalizadas entre la población humana. Pasarán décadas antes de que comprendamos qué hemos hecho, pero ya está claro que estamos alterando permanentemente el desarrollo sexual de los niños varones. Los productos químicos sintéticos no solo están dañando la salud de los niños, tal vez sean el fin de nuestra especie tal como la conocemos.